Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria, y como cada jueves les agradecemos que nos acompañen en esta cita con la actualidad, una actualidad que repasamos y analizamos. Con el viento que soplan vientos también en la política. Hoy ha habido debate en el Congreso de los Diputados sobre la corrupción, con una sorpresa previa al debate que fue la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, el tema que abordaremos en este debate. Soplan también algunos vientos que no se sabe si son adversos o favorables para la continuidad del Pacto Canario. Vamos a analizarlo hoy en el Envite. ¿Qué hay de eso en realidad sobre la inestabilidad o no del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE a causa de un problema interno referido a la isla de La Palma? Y hablaremos también de las prospecciones petrolíferas porque continúan celebrándose y en torno a ellas también hay muchas noticias. Vamos a analizar la macroencuesta. Tenemos hoy un buen menú. Nos acompañan como siempre, como cada jueves, 4 cargos públicos. Hoy hay presencia de corporaciones locales, de municipalistas y de Cabildo. Carmen Hernández, vicepresidenta de Nueva Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Es concejal también en Telde. Nos acompaña Sebastián Ledesma, del Partido Popular. Sebastián, concejal del Puerto de la Cruz y presidente del Comité Local del PP. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Javier Abreu, primer teniente de alcalde del PSOE en La Laguna. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también nos acompaña Belén Allende, de la agrupación Herreña de Independientes Coalición Canaria, la secretaria de organización de la agrupación Herreña, consejera en el Cabildo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en el Envite, Emilia, compañera, con todo lo que queda por delante, muchísimos temas. Con un menú bastante amplio. Buenas noches a todos, Carmelo. Bueno, pues hoy comenzamos con la macroencuesta realizada por las dos universidades canarias para conocer la opinión de los canarios sobre las prospecciones petrolíferas. Los resultados los conocen, pero les recordamos el principal titular. A favor de las prospecciones, un 15% de los encuestados y en contra, un 75%. Bien, el resultado está claro. 7 de cada 10 canarios rechaza la búsqueda de crudo que ya Repsol está llevando a cabo frente a Lanzarote y a Fuerteventura. Carmelo, las encuestas siempre en la brecha de si son fiables o no lo son. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a abordarla. Como plantea la pregunta Emilia, queda abierta. Carmen, Sebastián, Javier y Belén. Adelante, bueno, analícenla. Yo creo que todos sabemos que las encuestas tienen el valor que tienen, son estimativas, son fotos, pulsan la realidad, pero con un muestreo que, aun siendo significativo, como es el caso, pues no tiene la certeza que hubiese tenido lo que nosotros, nuestro grupo Nueva Canarias, ha defendido, que es la necesidad de un referéndum, de que el pueblo canario pudiera decidir en una consulta popular, algo habitual en las democracias maduras y modernas, si realmente quería apostar por las prospecciones o dejar a un lado ese asunto. Pero en cualquier caso yo creo que la encuesta viene a ratificar un sentimiento que hemos visto en la calle, en las diferentes manifestaciones, que es que la inmensa mayoría de los canarios estamos en contra de un modelo energético basado en las extracciones de crudo. Sebastián, Partido Popular. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que también me ratifico, una encuesta, es una realidad, una foto en un momento determinado, pero también es verdad que desde el Partido Popular, y yo concretamente, me sorprende bastante, ¿no? No me sorprende el resultado, porque después de una campaña donde las preguntas eran en sentido negativo y solo se hablaba de la parte negativa, y yo creo que incluso pues es poco el resultado, el porcentaje. Cuando se quiere contraponer turismo, petróleo, cuando en muchos países pues existe ese binomio de turismo y petróleo y no pasa absolutamente nada. Cuando se habla de temas medioambientales con los riesgos pues casi de 100%, parece ser que ya nos va a llegar el petróleo. Bueno, pues mira, se han empezado a hacer los sondeos con toda la tranquilidad del mundo, no ha pasado absolutamente nada y por lo tanto yo creo que bueno, es una encuesta, nada más, lo que refleja, pero yo entiendo que también ha sido desde el punto de vista de bueno, pues toda la campaña que se ha montado en torno, ¿no? Seguiremos luego contándoles cómo van los sondeos, por cierto. Seguimos con la macroencuesta. Javier, ¿qué le ha parecido la macroencuesta? No se llega a montar nada lo que ha pasado, ¿no? Bueno, yo creo que la macroencuesta, lo de macro entre comillas, yo no era partidario y quisiera el gobierno. 2.772 consultados, por eso lo de macro, me imagino. No es ninguna macroencuesta, pero en fin, no era partidario que el gobierno se gastara recursos públicos en hacer encuestas, porque era obvio y evidente la posición del pueblo canario, pero en fin, sí quiero decir que quienes han realizado la encuesta, que por primera vez en este país, porque yo no lo había visto nunca, se han puesto ante los medios de comunicación, han dado la cara, han puesto su prestigio. Yo conozco a algunos de ellos, especialmente
a Luis, o el de la Laguna, no conozco los de la Universidad de Las Palmas, pero sí conozco los de la Laguna. Ahora hablaremos con el... Cosa que me alegro que lo tengamos ahora. Con el autor de la encuesta. Y yo creo que son magníficos profesionales, que han reflejado perfectamente la opinión del pueblo canario, sin manipulación, sin corte y absolutamente profesional, del principio hasta el final. Con lo cual, tener dos universidades públicas que pongan sobre la mesa su prestigio y el de su gente dedicada a este asunto y que además den la cara con nombres y apellidos, demuestra que las cosas en ese campo y en ese análisis se han hecho correctas. Belén, Agrupación Guerreña, Coalición Canaria. Es que yo creo que a estas alturas desvirtuar una encuesta, que yo sí me apunto a lo de macroencuesta porque tiene algo diferente a otras encuestas al uso, y es que ha sido una encuesta presencial. Eso tiene un valor de campo que creo que es importante. O sea, está el encuestado con el encuestador. Sí, que si no sería un sondeo. Tú a tú. Y refleja en una muestra significativa para Canarias, si nos ponemos además a observar el muestreo que se hace, por ejemplo, para elecciones, 2.700 y pico personas en Canarias, yo creo que son significativas de todo el espectro insular de Canarias, y además me parece de muy poco valor político a estas alturas desvirtuarla por el hecho de que lo hagan nuestras universidades canarias. Eso creo que ha sido una temeridad por quien lo ha dicho, que tiene un coste político, y ha sido el secretario de Estado del Ministerio de Industria, y creo que pone o tensa todavía mucho más la posición que los canarios mantenemos al reflejo de la misma en cuanto a no a una imposición directamente sometida al pueblo canario desde el Ministerio. Decía, comentaba sin saber nada Javier Abreu, que conoce a uno de los autores de esta encuesta. Precisamente lo vamos a poder entrevistar, Emilio. Sí, efectivamente, porque ya hemos dado la opinión en la mesa acerca de ese macrosondeo, esa macroencuesta. Tenemos con nosotros a Luis Javier López Martín, catedrático de la Universidad de La Laguna de Métodos Cuantitativos, que formó parte además de este equipo encargado de la encuesta sobre las prospecciones petrolíferas. Buenas noches, señor López. Estos resultados decíamos que no dejaban lugar a dudas de lo que piensan los canarios, por ese 75% en contra, pero también preguntábamos a la mesa las dudas que suscitan pues todas las encuestas. ¿Son realmente fiables? ¿Es realmente fiable esta encuesta? Bien, buenas tardes. Perdonen si en algún momento me pongo algo nervioso, pero no estoy muy acostumbrado a estos actos, ¿no? Bueno, yo en primer lugar siento discrepar con los que opinaron en un primer lugar haciendo referencia a que preferían un referéndum a una encuesta de opinión. Bueno, en la realidad, para conocer la opinión de un pueblo, región o país, hay tres vías. Uno es un censo completo, otro es una encuesta y otro es un referéndum. El censo completo es muy costoso y prácticamente imposible de realizar. La encuesta, pues evidentemente tiene el inconveniente de que se obtienen opiniones en términos probabilísticos. Y el referéndum no es la más apropiada porque está muy condicionada por la no participación y el sesgo de selección. Ahora mismo tenemos recientemente lo que ha pasado en Cataluña. Después también pues discrepo de que no es una macroencuesta, 2.772 encuestas en una comunidad que tiene 1.790.296 personas mayores de 16 años. Yo creo que esto es una macroencuesta. Señor López, de hecho, ¿sí? Está usted explicando que es una macroencuesta por el tamaño de la muestra. Una cosita más para añadir a lo que usted está diciendo, siendo, como usted dice, representativa, ¿es fiable, volviendo a la pregunta de Emilia, cómo eligen ustedes las personas a las que les preguntan? Vale, para las personas a las que les preguntan se eligen mediante a los encuestadores se les dan unas tablas que, por decirlo de alguna forma, son unas rutas definidas que ellos llegan a un pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que encuestar en esta dirección y en otra dirección, ¿no? Entonces ellos van eligiendo las personas aleatoriamente de acuerdo con unos cupos, tanto de edad como de género. Y entonces el principio fundamental es que no se hagan más de 2 encuestas próximas
y que se escoja a la gente de acuerdo con las proporciones de edad prefijadas de antemano. Una cosa más a propósito, Luis Javier López, que recuerden que es el catedrático de métodos cuantitativos de la Universidad de La Laguna, autor principal de la encuesta, el que la ha dirigido, coordina el equipo, el catedrático de Economía Aplicada José Luis Rivero, y nuestro interlocutor es el hombre especialista, máximo especialista en el tema. Una cosita más para los espectadores. Las tabletas que ustedes utilizan tienen un sistema informatizado, están conectadas a ordenador. ¿Esto es novedoso en las encuestas en Canarias? Sí, bueno, por lo menos en lo que a mí me atañe, sí. O sea, yo es la primera vez que lo realizo. Y entonces, pues, estas tabletas efectivamente son 4G y el sistema se llama CAPI. Entonces, CAPI no confundir con CATI, que son las telefónicas asistidas. Entonces, automáticamente, una vez que se hace una encuesta, se envía a una base de datos que la recoge y la computa, ¿no? Una última cosa ya en este diálogo que mantenemos, que lamentablemente tiene que ser sucinto porque es interesantísimo, pero el tiempo del que disponemos es el que es. Le pregunto por último, ¿le ha sorprendido Lanzarote, la isla que más rechaza las prospecciones, pero Gran Canaria más que Fuerteventura? ¿Le llamó la atención? Sí. De hecho, pues pensamos analizarlo un poco más en profundidad, porque efectivamente Lanzarote tiene un 83,8%, Fuerteventura 72,9% y Gran Canaria un 80,5%. Creemos que es debido en gran parte a que Fuerteventura es la isla que menos nativos tiene. Creo que está calculado que en torno a un 60% de la población de Fuerteventura no es nacida o desciende de personas nacidas en la isla. Bueno, queda claro. Luis Javier López, yo creo que este tema del que se seguirá hablando a usted y a sus equipos, les van a emplazar a dar conferencias y explicar bien cómo se hacen las encuestas, porque si, como usted ha dicho, esto es una herramienta tan útil, probablemente se van a repetir encuestas en Canarias. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, si quiere una puntualización, o sea, yo creo que esto refleja mucho mejor la opinión del pueblo, porque está recogida la opinión de todos los pueblos de Canarias. Lo hemos escuchado perfectamente. Artenara, que había que hacer una encuesta y no lo hicimos, porque estaba lloviendo encima. Y entonces, esto está considerado, si se hace bien, en las proporciones adecuadas y sin sesgo en las preguntas, que creo que no hay ningún sesgo, pues creo que refleja más la realidad que un referéndum. Incluso más que un referéndum. Lo ha dicho usted claramente. Luis Javier López, muchas gracias. Catedrático de métodos cuantitativos de la Universidad de La Laguna. Las dos universidades canarias colaboraban en esta encuesta. ¿Ustedes dan Ledesma por buena, fiable, rigurosa la encuesta? Vamos a ver, para aclarar también, cuando hablamos, nosotros no dudamos de la independencia de las dos universidades, nosotros dudamos de la independencia del que lo promueve, del que lo ha contratado, de esa clarísimo que dudamos, ¿no? Y como dije anteriormente, porque yo creo que es claro, es decir, la pregunta no fue clara, ni la pregunta era clara cuando se estaba proponiendo el referéndum, ni fue clara las 10 preguntas que se le hicieron a los ciudadanos. ¿Qué tenía que ver turismo, medio ambiente, sostenibilidad, etcétera, etcétera? Porque usted no hizo una pregunta clara y contundente, pero la encuesta rotunda. Dice usted que la encuesta sí le da legitimidad. Yo creo, vamos a ver, la legitimidad. Yo lo que creo es que a los ciudadanos canarios no se les preguntó claramente si querían conocer o no conocer si hay petróleo, si hay gas o lo que sea. Pues la encuesta hablaba de términos como los que le estoy diciendo, turismo, sostenibilidad, claro, oiga. Pero ¿quién no está...? Bueno, creo que es la segunda pregunta la que sí va al grano del tema que usted plantea, de las 10. Pero que que a usted le gustaría que hubiera sido más concreta las preguntas. Claro, si queremos saber si los canarios quieren saber si hay petróleo o gas o lo que sea. Yo creo que esa era la pregunta. Pues más comentarios para pasar a otro tema. Podríamos haber hecho la encuesta también en Baleares, porque en Baleares todo el Partido Popular ha dicho que no están a favor de las prospecciones petrolíferas, o en Valencia o en Murcia. Y por eso tenemos que pensar iguales todos. No, pero no estaría mal que ustedes intentaran ser un poquito coherentes, porque lo primero que han dicho, perdón, yo lo he escuchado, lo primero que han dicho es que han intentado desprestigiar primero la universidad y luego quien realizó la encuesta. Eso lo ha hecho el Partido Popular en Canarias. Y hoy me alegro mucho que usted, en representación del PP,
pues corrija esa posición y diga que no duda de la profesionalidad de los que han realizado la encuesta, porque yo les conozco y creo que todos los partidos políticos, por lo menos en la isla de Tenerife, que se presiden un poco, conocen a Luiso, conocen su profesionalidad y todos le habrán encargado encuestas. Por lo menos en Tenerife, todos los partidos que yo conozco le habrán encargado encuestas. Con lo cual, aviado vamos si no se fían de ello. Ahora, dicho eso, yo creo que, bien, sigo insistiendo en lo de la macroencuesta y que no era necesario porque era evidente cuál era la posición de la mayoría del pueblo canario, de sus instituciones, de sus representantes, pero una vez hecha, respetemos la encuesta, aceptemos la encuesta y a continuación, una vez aceptada, como ha hecho el Partido Popular esta noche, digan que ahora lo que hay que hacer es acatar lo que dice la mayoría del pueblo canario. Que no Carmen y Belén. Yo quería decir que después de oír al experto y asumiendo el valor científico que tienen las encuestas como muestreo, como pulso del sentir de la opinión popular, sin quitarle, por tanto, nada de su valor científico, me reafirmo en la idea de que hubiéramos preferido un referéndum o una consulta popular. ¿Por qué? Por el valor democrático que tiene. El experto, por el valor democrático que era más fiable la claro, encuesta. Yo consideramos en términos estadísticos, en términos reales, en términos estadísticos, perfectamente de acuerdo, pero yo hablo de democracia y hablo de que el pueblo pudiera, ese más de un millón de canarios que podían haber ido a una urna, posicionarse en relación hacia si quería optar por una actividad industrial altamente, para nosotros, de alto riesgo, que pone además en riesgo el modelo económico, el turismo y sobre todo nuestro medio natural y nuestro medio acuático, y por tanto nosotros insistimos, como mal menor o como recurso alternativo, pues perfectamente factible, porque además nos da argumentos con rigor para reforzar la idea de los que defendemos el no a las prospecciones, pero insisto, el valor democrático que tiene una consulta no lo tiene una consulta. Oye, está contenta porque Pepe dice que está de acuerdo con la encuesta. Yo voy a seguir el hilo conductor, el hilo conductor de Carmen y creo que te voy a poder contestar, Sebastián, a lo que tú afirmas, que desde mi punto de vista, porque les anuncio que tenemos más sobre el mismo como tema, Javier, yo me alegro que haya sido una rectificación, porque ayer y antes de ayer el PP no decía esto con respecto al ataque a la Universidad Canaria, a su independencia, que me parece todavía mucho más grave. ¿Por qué llegamos a una encuesta? Llegamos a una encuesta porque esta autonomía, legítimamente a través de sus instituciones, se ha pronunciado, dicho no a las prospecciones petrolíferas. Dicho esto, el Parlamento refrenda con una mayoría suficiente el poder recurrir vía Estatuto de Autonomía, vía Constitución, a una consulta. Todavía hoy la respuesta del Ministerio no se conoce. A mí me parece es una agresión en toda regla al pueblo canario, porque se ha posicionado legítimamente y se ha tenido que ir a este muestreo, que yo me alegro de haber coincidido en la posición del científico, del estadístico de Luis Javier, porque evidentemente a mí sí es significativo, vuelvo a remarcar lo de presencial, que eso para mí tiene un valor importante, no coarta a nadie, y tiene además la independencia de una universidad que no creo que esté esperando a que el dictado del gobierno sea el que le motiva a decir. Y el gobierno ha preguntado por un modelo, y yo creo que el gobierno tiene la obligación de defender el modelo que quieren los canarios, que está basado en turismo y medio ambiente. Resérvate, Sebastián, porque con el punto que ahora incorporamos podrás contestar. Emilia, en el Parlamento se abordó también el tema esta semana. Sí, precisamente esta semana en el Pleno del Parlamento se ha hablado, entre otros muchos asuntos, de petróleo en la comunicación del Gobierno sobre las prospecciones. Una vez más, todos los partidos, salvo el Partido Popular, han mostrado su rechazo a la búsqueda de crudo frente a Lanzarote y Fuerteventura. Muchas declaraciones, también sus réplicas, pero nosotros vamos a recuperar la de la diputada del Partido Popular, Astrid Pérez. Han contratado con dinero público a mercenarios para alentar a la sociedad a que insulten y agredan a los cargos públicos del Partido Popular. Han llegado a decir que nos echen de nuestra tierra. Y estos actos de fascismo han sido impulsados y financiados por los gobiernos canarios y de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, pues el propio presidente ha invitado a la diputada del Partido Popular, Astrid Pérez, que acuda a la Fiscalía, si esto cree que es así. Sebastián, el turno. No, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con Astrid, es decir, además en unas circunstancias personales en las que vive de una presión enorme, enorme. Yo cuando antes pues el representante del Partido Socialista hablaba de coherencia, yo creo que el único partido que aquí ha tenido coherencia a lo largo de los años ha sido el Partido Popular. Si no recordamos lo que opinaba el Partido Socialista o lo que opinaba Coalición Canaria. Y eso estamos hablando del otro día, no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando del otro día, lo que opinaba. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo hablo de la independencia de la universidad, yo no tengo que poner en duda la independencia de unos profesionales, pero ahora yo soy claro
Y he sido claro en el sentido, igual que lo ha defendido mi partido, que el que no es independiente es el Gobierno de Canarias, que es el que encarga, el promotor de la encuesta. Y cuando tú las preguntas las haces de una forma que quieres la contestación, es lo que he dicho, es lo que he intentado explicar. Decir, oiga, es que usted no está preguntando de forma clara, usted está preguntando y hablando de otros temas que los canarios los tenemos claros. O a los canarios habrá que preguntarles si queremos vivir o no del turismo. O a los canarios les tendremos que preguntar si queremos las energías renovables. Claro que sí, pero lo que defendemos es que yo creo que los canarios necesitamos, y no se nos puede hurtar, la necesidad de saber si hay petróleo o gas, o si hay gas. Van a tener también, cuando hablamos del modelo energético, hombre, hablar del modelo energético, cuando hablamos del gas, por ejemplo, pues no lo sé, yo creo que hay una contradicción clara y evidente. Y después, porque sí se ha repetido varias veces, el tema del referéndum. Oiga, pero es que vamos a ver, a mí me parece muy bien que usted pregunte, con un referéndum legal, que pregunte sobre sus competencias, pero estas no son sus competencias, por lo tanto usted no puede preguntar, y así lo ha dicho el Consejo Consultivo, que fue claro y evidente, el Gobierno canario no puede entrar a preguntar sobre algo que no son de sus competencias, y eso yo creo que se ha dejado meridiano, lo ha dejado que avanzar. Los informes jurídicos han sido claros y contundentes. Hay un tercer turno incluso. Hoy el programa se nos puede ir de la mano si no tenemos un poco entre ustedes de complicidad en abreviar las intervenciones. Javier. Bueno, yo creo que lo que acabamos de escuchar de la diputada, lo que ha hecho el representante del PP en esta mesa es desviar la atención. Lo que ha dicho es que las instituciones públicas han contratado, lo que yo he escuchado, mercenarios para atacarles. Y esto es una barbaridad. Si ustedes tuvieran un poquito de vergüenza, solo un poquito, la mínima, iban a la Fiscalía inmediatamente y nos daban a todos los canarios nombres y apellidos de quién y con qué dinero público se ha contratado a esos mercenarios. Porque eso es una barbaridad en toda regla. O se les fue el baifo o se les está yendo el baifo al resto. Brevemente, Sebastián, brevemente a esto y enseguida continúa. Muy brevemente, por favor. Lo de vergüenza será vergüenza política, ¿no? Yo no pongo descalificativos. ¿Y lo de mercenarios cómo los llama? En boca, sí. Será. ¿Y lo de mercenarios qué? Mercenarios se llaman de personas que han sido pagadas para que acosen a determinadas personas. ¿Eso es un delito? Y cuando una persona, claro que es un delito. ¿Cuándo es un delito? Y tú sabes las circunstancias... Como cargo público tienes la obligación, si conoces un delito, de denunciarlo. En las circunstancias que vive ella en su tierra, que no puede salir ni siquiera a la calle, porque la insultan, porque ¿y eso se ha contratado gente con dinero público? Pues vamos a ver. ¿Sí o no? Vamos a ver, si ella lo dice... Mira, ella se ampara en que es diputada. Ahora, lo que yo te digo a ti, tú no eres diputado, no te ampares. Di, si tú crees que lo que ella ha dicho es verdad, y entonces para poderte llevar a la fiscalía, porque ella está amparada como que es diputada, claro. Yo creo que se ha manipulado, que se ha hecho una campaña en contra del Partido Popular, en contra de las prospecciones. Pero tú crees que con fondos públicos se ha contratado a mercenarios, ¿sí o no? Yo no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? ¿No lo sabes? Belén Allende. ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque no eres diputado y entonces no estás amparado en el debate parlamentario. Belén Allende. Por eso juegan con el palabra. Después seguimos, Belén. Claro, es que yo soy claro y es no tener... Yo soy claro y tenemos que proseguir. Siempre lo he sido, pero siempre lo he sido. Eso no es yo serio. Lo que veo, lo digo. No yo no sé si se le ha pagado a señores para que acosen a determinadas personas, pero sí sé que se ha practicado el sectarismo político para ir contra determinadas personas por pensar de forma diferente. Eso sí es verdad. No, ustedes son expertos, verdaderos profesionales. A mí creo que, Sebastián, nosotros en un debate que no es fácil, controvertido dentro de la sociedad canaria, tenemos como responsables públicos que cuidar mucho lo que decimos y el lenguaje. Igual que pienso y reprocho que se ha equivocado porque llamar fascistas a instituciones me parece grave. Y si tú con esa rotundidad lo ratificas, tienes que, la línea Javier, tendrás que demostrarlo. ¿Y lo demuestro? Pero entiéndeme, Javier, entiéndeme, Sebastián, que se ha llegado ya a un nivel que no es tolerable, reprochables actitudes que puedan salirse fuera del tiesto, pero esto también viene un poco de la lección que nosotros estamos trasladando. Cuando hay un diputado, miembro de una mesa del Parlamento, que llama idiotas a la sociedad canaria por estar en contra de las prospecciones petrolíferas, pues tú no podrás evitar que el patio se caldee.
Pero vamos a escuchar. Aprovecho el silencio, no lo puedo perder, porque es un silencio milagroso. Empezamos por Carmen enseguida, pero como es el mismo tema, Carmen, se incorpora un nuevo dato, Emilia, porque hemos querido estar en el barco de Repsol, en este barco, en el Rowan, en el que andan todos muchos periodistas. Esta casa hemos querido, nos hemos quedado en el intento. Mientras Repsol continúa buscando crudo frente a Lanzarote y Fuerteventura, como han podido comprobar varios periodistas que fueron invitados por la compañía a visitar el barco. Por cierto, que Televisión Canaria, a colación de lo que decía Carmelo, no fue invitada, pese a haber realizado esa petición. Las imágenes del Rowan Renaissance no las pasó la propia compañía. Se trata de una enorme fábrica en medio del océano de 8 pisos de altura y, según fuentes de la compañía, pues ya se han llegado a excavar más de 1000 metros de profundidad. A finales de enero finalmente sabremos si hay o no petróleo. Esas eran las imágenes del barco, cedidas por la propia compañía. Decíamos, un barco que, por cierto, decían sus usuarios que aguantaban vientos de hasta 100 kilómetros por hora. No sé qué va a pasar esta noche con rachas que están previstas de más de esa cantidad y además con la alerta en la que estamos inmersos. Si me permiten, eso de vetar a un medio de comunicación sí tiene un nombre. En democracia eso sí tiene un nombre. Perdona. Y lo que Carmen era la primera, no se le cuele, Javier. No se me cuelen. Es una empresa privada, es una empresa privada. Carmen, te la palabra. No, privada no. Javier, Sebastián, respetemos el turno. Parece que es de Soria. Carmen Hernández, Nueva Canarias. Parece que es de Soria. No, seguro, siempre preguntamos a los ministros socialistas. Carmen, entra. Es importante el ejemplo que damos como cargos públicos y también en el respeto al turno de palabra. Yo creo que un cargo público, una diputada, no puede hacer estas aseveraciones. Si son verdad, tiene que ir a Fiscalía y ya está. Y si no son ciertas, son acusaciones muy graves, son palabras mayores. También el resto de los que estamos en contra de las prospecciones podríamos tirarnos a la piscina del alarmismo social, porque efectivamente las consecuencias que podría tener un vertido son tremendamente preocupantes para una sociedad que vive del turismo o para poblaciones como Lanzarote que viven o que necesitan desalar el agua, por ejemplo, para algo tan básico como es la subsistencia. Por tanto, cuidado con este tipo de cuestiones. Hablamos de un tema muy serio, hablamos de un tema, cuando hemos visto el barco y hemos visto la entidad de la cata, estamos hablando de una cata que va a superar los 2000 metros, estamos hablando de que en el caso de que hubiese un vertido o un escape podría tener consecuencias tremendamente, diríamos, de dimensiones que ni siquiera podemos evaluar. Las consecuencias posibles, que son reales, hay un riesgo real, se han palpado desde el punto de vista en que la propia empresa Repsol ha colocado 10 puntos detectores de sismicidad, porque uno de los riesgos de este tipo de prospecciones o de sondeo es alterar la placa tectónica y por tanto provocar algún tipo de actividad sísmica, o también hemos visto barcos para controlar los vertidos. Por tanto, hablamos de un tema serio. Por cierto, nos hemos enterado de que de los 200 trabajadores, menos o algo más de una decena eran canarios. Por tanto, esa promesa de que iba a ser la panacea del empleo para canarios, hemos visto, como algunos dijimos, que no era tan sencillo, porque hablamos de una actividad industrial altamente especializada, con unos profesionales que tienen que ser altamente cualificados, y no es tan sencillo. En cualquier caso, el ambiente en este asunto está caldeado y el ministro Soria y el Partido Popular Canario no ha hecho nada para relajar el ambiente y para buscar fórmulas de diálogo tranquilo y sosegado, donde cada uno pudiera expresar su posición con respecto a este asunto que nos concierne a todos los canarios. Era la que faltaba por hablar. La fórmula de diálogo es decir que no. Esa es la forma de diálogo. Es decir, que nosotros nos convirtamos otra vez al catolicismo. Es decir, oiga... No, ya lo son. No, bueno, sí, tú sabrás mejor. No hay más que verle en las manifestaciones los fines de semana. No, seguramente no. Mira, Sí, vamos a ver, los riesgos parece que solo están en Canarias, ¿no? Y aquí solo está en Canarias. Es decir, los diferentes pozos que hay por el extenso mundo, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Solo en Canarias hay riesgos, hay peligro, hay problemas y... eso no lo encontramos. Y además, pero es que lo tenemos al lado. Tenemos que es decir, no hay riesgo en Marruecos. No hay riesgo en las prospecciones que está haciendo Marruecos. No hay riesgo. No, digo que son realidades. Vamos a hablar de Noruega. Vamos a hablar del pacto de gobierno. Del petróleo llevamos un buen tramo. Ahora vamos a entrar en un tema político, Emilia, de la autonomía, la estabilidad o inestabilidad del pacto de gobierno. A ver qué clave nos das. Exactamente, vamos a introducir otro de los asuntos de la semana. Al final, la reunión de seguimiento del pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista prevista para esta tarde se ha pospuesto hasta la próxima semana para que puedan participar algún representante del PSOE en Madrid. Sobre la mesa, la readmisión o no de los consejeros del Cabildo Palmero expulsados del PSOE. Para los nacionalistas, la readmisión supondría un incumplimiento de los acuerdos suscritos en el pacto que sustenta el gobierno canario. La pregunta es clara: ¿hay problemas en el pacto y hay posibilidades de ruptura?
Bueno, pues ya que tenemos en la mesa a los invitados de los representantes de Coalición Canaria y de Partido Socialista, la pregunta va para ustedes, para Belén, para Javier. ¿Hay problemas en el pacto de posibilidades? Quizá Javier tenga claves, Belén, y después te paso a ti. Las claves porque él es del PSOE, debe conocer cómo está su partido, qué opina la Ejecutiva Federal, el Comité Federal del Partido Socialista, si van a readmitir a los consejeros del PSOE que habían sido expulsados por pactar con el PP, cosa que le pasó también a Belén Allende. Javier Abreu. Bueno, a lo mejor ¿Y se afectará el pacto de gobierno? A lo mejor habría que empezar por la primera parte. La primera parte de este asunto es que el PSOE y Coalición Canaria tenían un pacto en el Cabildo de La Palma, que la presidenta del Cabildo de La Palma en aquel momento decide unilateralmente expulsar y humillar a los consejeros del Grupo Socialista y que legítimamente el Partido Socialista decidieron presentar una moción de censura, cosa que luego los órganos de dirección del partido no respaldaron, no apoyaron. Pero quien primero toma una iniciativa e incumple los acuerdos es la presidenta Guadalupe, que los expulsa, los intenta humillar. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿En el PSOE que están pensando? Ahora no va a pasar nada más que lo que nosotros decidamos. Ahora, esto es insólito, que los dirigentes de Coalición Canaria nos estén pidiendo a nosotros y preguntando todos los días qué es lo que vamos a hacer. Pues que se metan en sus asuntos. Es la primera vez que yo veo que otro partido político dice: si admites a Juanito Pepito en tu fila, si tú fichas a Juanito Pepito, entonces yo rompo contigo. Mire, esta historia, después de 22 años que siempre lo han hecho cuando gobernaban Coalición Canaria y el Partido Popular, lo hicieron siempre, rompían unos meses antes de las elecciones, creo que no es serio, que no es riguroso. Se puede mojar, que una cosa es el gobierno y otra cosa son cómo funcionan los partidos políticos. ¿Van a ser readmitidos los 6 consejeros socialistas, exsocialistas de La Palma? ¿Quién lo pregunta? ¿Los de Coalición Canaria? No, le pregunto. No, es la pregunta que está en la calle. No, en la calle no. La pregunta, no, en la calle no, Carmelo. En la calle no. Bueno, bien, esa es la pregunta que viene haciendo Coalición Canaria bien, pero en los continuamente. Hemos leído 2 versiones, una que sí y otra que no. Sáquenos de duda. Sí, te saco de dudas. Cuando toque responderemos. No saben todavía. Ahora, Coalición Canaria no debe de meterse en los asuntos del PSOE, porque si es así, el PSOE también ha de meterse en los asuntos de Coalición Canaria. Bueno, y entonces es un sinfín, antes de que continuemos enrollando el tema, Belén Allende perdió la presidencia por un pacto PSOE-PP en el Cabildo del Hierro. ¿Usted tiene alguna noticia más, alguna clave de qué va a pasar? Yo que estaba oyendo a Javier y veía cómo hace la memoria selectiva, la aplica para contestarte, Carmelo, a la situación del pacto. A lo mejor el problema del pacto es que desde el principio de este noviazgo, que tenía visos de garantizar una estabilidad, porque yo creo que la situación económica de Canarias y social lo requiere, desde el primer momento que ya se vio el modo de actuar con el pacto que no se cumplió para la Isla del Hierro y que motivó una moción de censura a escasos 85 días de legislatura, había que haber motivado ya una revisión profunda de la palabra dada y los acuerdos cerrados. Hoy estamos ante la situación que se motiva en La Palma y en ese sentido yo creo que evidentemente el líder regional de los socialistas canarios ha intentado salvaguardar el cumplimiento de un pacto, porque yo creo que es de madurez política, tanto por parte de Coalición como del Partido Socialista, intentar llegar al final de la legislatura, pero está en una franca debilidad que le hace que precisamente no sean los de Coalición Canaria quien le está poniendo arenilla en los pies para que se desestabilice. En ese sentido yo creo que el análisis es más profundo y por eso tiene que venir un árbitro de Madrid, porque Canarias tiene problemas. No es cierto, me parece fuera de lugar lo de que tenga que venir alguien de fuera o no, pero no es lo mismo. Belén Allende accede a la presidencia del Cabildo del Hierro porque es la lista más votada, no llegó a acuerdo con ninguna formación política y 2 formaciones políticas se pusieron de acuerdo para hacer una moción de censura. Belén Allende no tenía un pacto con el Partido Socialista de gobernabilidad del Cabildo del Hierro. Entonces las verdades a medias se convierten en mentiras. En La Palma sí había un acuerdo, perdóname, en La Palma había un acuerdo, espero que lo reconozcas, donde quien lo incumple es Coalición Canaria, que expulsa a los consejeros del Grupo Socialista. A mí me bastó con que viniera el señor de Ferraz, que viniera pero vivo en La Laguna. Sarria, que viniera Franqui, que viniera el secretario de organización del PSOE, que viniera el señor Espínola, actualmente consejero en el gobierno de Canarias. Me bastó para que rubricaran, y ese documento lo tengo, menos un varón insular que se le ha subido a la chepa al señor Pérez, como se le sube el balón al varón palmero. Solo para tu información, yo también soy de Ferraz, estoy en la ejecutiva de Ferraz, como tú dices, y vivo en La Laguna. No es que tenga que venir más. Ese lenguaje usted está muy mal acostumbrado. Esto no va conmigo, por una vez. No, por pero una de alguna vez, forma oye, sí 3 contra 1 siempre. No.
alguna manera van con ustedes. Por una vez no, después de 22 años no van con ellos. Pero mira que lo han intentado. Perdón, Javier, Ledesma, le pregunto, pero en el caso de La Palma, ¿ustedes están tranquilos? ¿Creen que continuarán en el Cabildo? Sí, yo creo que los pactos están para cumplirlos, ¿no? Yo creo que en este caso tengo que darle la razón a Javier, pues fue un pacto que rompió Coalición Canaria y bueno, yo creo que estaba perfectamente legitimado el Partido Socialista para poder pactar con otra fuerza política. En este caso fue por el Partido Popular. Solo una pregunta, ¿con quién gobiernas tú en el Puerto de la Cruz? Con Coalición Canaria. Con Coalición Canaria. Vale. Carmen, muy brevemente, mija. Yo diría que a mí, sinceramente, a los ciudadanos canarios nos importan poco los problemas internos del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Nos preocupan mucho más los asuntos que nos afectan a todos los canarios y yo lo que sí apelo al Gobierno de Canarias, a Coalición y al PSOE, es a un ejercicio de responsabilidad y darle estabilidad a un Gobierno que tiene que afrontar ya el final de un mandato y unos presupuestos canarios muy importantes. Por tanto, por favor, que estos rifirrafes se lo dejen para casa. Si empezaron con el tuyo, con Román Rodríguez, bueno, que lo sacaron de director general de Salud Pública, lo pusieron de presidente y luego lo echaron. Yo no sé de lo... Hombre, ¿de qué me estás hablando? Yo hablo de presente y de futuro. No, claro, el presente, porque si hablas del pasado se les pone la cara colorada. El presente canario es el que le interesa a los canarios, no el y tú más. Román Rodríguez, perdona, solo un segundo. Román Rodríguez fue presidente de esta comunidad autónoma por Coalición Canaria. Pero estamos hablando del pasado. Pero bueno, pero vaya manera de desviar. De inmaculados ahora por el mundo, no tenemos nada que ver con el pasado. Yo creo que acabo de exponer el sentimiento de todos los oyentes, es decir, ¿qué le importa al ciudadano canario que ustedes tengan problemas internos? Lo que le importa a los ciudadanos canarios es que ustedes den soluciones a los problemas canarios, que por cierto son muchos, al empleo, a la pobreza, a la exclusión. Eso es lo importante. Que Nueva Canarias pactó con el hijo de Dimas Martín para ir al Parlamento de Canarias. Claro que le importa. Vaya manera de confundir de manera... Como si no fuera verdad. De manera... Vamos a ver lo que le pasa a Monago. Vamos con unos asuntos que sí que le importa a la ciudadanía. No obstante, es el segundo problema más importante según la encuesta del CIS, la corrupción. Hablamos de la corrupción. Hablamos precisamente de eso y de las medidas que ha presentado Mariano Rajoy en el Congreso para combatirla. Llegan justo al día siguiente de la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que deja el ministerio después de que el juez Ruz haya propuesto juzgarla por lucrarse por la trama Gürtel, concretamente por los supuestos delitos cometidos por su exmarido. El propio Rajoy la ha defendido, pero reconoce que se han producido errores serios. Yo estaba corriendo todo lo que podía, pero me pillaste. Es imposible. Estaba el tema de Ana Mato, que es la ministra que dimite justo momentos antes de un debate importante en este país, como el que ha celebrado hoy el Congreso, sobre la corrupción. Ledesma, se ha producido por sorpresa. ¿Tiene lógica lo que ha ocurrido? Y díganme, por favor, también, tranquilos ante lo que pueda ocurrir. Los políticos no somos extraterrestres, claro. Somos personas y también tenemos sentimientos, y yo creo que la presión que ha recibido Ana Mato ha sido enorme. A mí me parece un machismo enorme, ¿no?, de implicar a Ana Mato simplemente porque creen o suponen de que se benefició porque su marido era un corrupto. Yo creo que ahí, pues, oye, entonces podemos que a todos los corruptos que se les condene, pues también estará a su familia, a su mujer, a sus hijos, y todos serán condenados. Eso me parece una exageración. Solo una precisión. Yo creo que eso es llevarlo a un plano de género que no da lugar, sino que hay unos indicios y unos hechos que van en la vía de instrumentar un sumario y que da pie a que el auto haga que, con una buena decisión, antes de, evidentemente, un debate tan importante como el que hoy se tiene en el Congreso, se le haga dimitir una ministra. Es muy simple. Si una infanta de España puede sentarse en un banquillo, ¿por qué no una ministra? Es que la infanta sabía lo que estaba haciendo su marido según los tribunales, según los jueces. ¿Por qué no lo va a saber la ministra? Ahora, lo que decir que esto ha sido una cuestión de machismo después de tantos años, y después de tantos viajes, y después de tantos jaguars, y después de tantas fiestas de cumpleaños. Que se lo digan a mujeres de empresarios que están en Hay réplicas en este turno, Carmen. Brevemente, por favor. Carmen, brevemente, por favor. Bueno, yo diría que el señor Rajoy ha hecho lo que no le ha quedado otro remedio que hacer. La presión social y mediática es brutal y esta señora ha dimitido como tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. Una cosa es la responsabilidad penal, la responsabilidad jurídica, y otra cosa es la responsabilidad política. Y un político, los que nos dedicamos al trabajo público, necesitamos tener la confianza de los ciudadanos. Y cuando esa confianza se pierde, eso tiene que tener consecuencias. Lo que le pedimos al Partido Popular y a todas las organizaciones es que haya líneas rojas comunes para todos y que no se utilicen dobles raseros. Le han aludido continuamente todos y lo hará enseguida porque el siguiente tema se concatena. Ahora sí, Monago. Ahora sí toca Monago. Y hoy también ha comparecido precisamente a petición propia el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, para explicarse una vez más por el caso de los viajes pagados por el Senado a nuestro archipiélago, después de que ayer la Fiscalía de su comunidad haya decidido abrir una investigación
por estas visitas. Monago se ha defendido de nuevo diciendo pues que los viajes fueron de trabajo y que los desplazamientos privados los sufragó de su propio bolsillo, y además aprovechó la comparecencia para anunciar que pondrá en venta el palacio de los presidentes extremeños como medida de ahorro. Ledesma, promesa formal de brevedad, por favor. No, Belén, lo mismo, Javier y Carmen. Si no, los niños que esperan del brevemente, tenemos que ser lo más transparente posible, tenemos que flexibilizar todas las normativas, toda la burocracia que supone muchas veces que los corruptos se aprovechen de eso, y tenemos que intentar pues tener una serie de normas donde se simplifique y donde no haya, tengamos todos claro qué es lo que, cuando cualquier ciudadano pide algo, que se le va a dar. Y ya está, porque muchas veces la corrupción surge de ahí. Eran 30 segundos. Brevemente, faltaba un nombre propio, Miguel Serrano también, en el Senado. Exactamente, porque esta semana también conocíamos la petición del Tribunal Supremo al Senado para poder juzgar a un senador, Miguel Serrano. El Senado ha respondido pidiendo una nota aclaratoria al Supremo sobre la sentencia que lo condenó a 8 años de inhabilitación para ejercer cargos municipales por un delito de prevaricación y malversación de fondos. Todo ello relacionado con las obras de las playas de las Teresitas. Le ha pedido que aclare si esto lo inhabilita o no como senador. El Senado tendrá que decidir la próxima semana si puede mantener o no su escaño en la Cámara Alta. 30 segundos, Belén. Yo creo que los partidos políticos no podemos seguir enrocados en el dogma de fe de la transparencia, es lo que se necesita, sino tenemos que actuar y tenemos que visibilizarlo. Y hemos perdido un tiempo maravilloso para que en un contexto social y económico como el que vivimos seamos los primeros que hubiéramos dado ejemplo de esa norma o código de conducta que debe ser el que dignifique otra vez la democracia. Javier. No tengo el WhatsApp aquí porque si no tendríamos que sacar el WhatsApp de Luis aguanta, Ana aguanta, Miguel aguanten todo lo que puedan mientras la sociedad nos va a dar la espalda, porque es lo que está pasando. O tomamos decisiones o la sociedad nos termina dando la espalda a todos nosotros. El que ha metido la mano en la lata del gofio, a la calle inmediatamente, no hay más. Sí. La lucha contra la corrupción tiene que ser auténtica, verdadera, y para eso tiene que haber transparencia. Yo creo que es el mecanismo de prevención, el mejor mecanismo de prevención es la transparencia, pero paralelamente tiene que haber medidas, y la justicia ahí tiene un papel fundamental. Recursos, formación a la judicatura, recursos económicos y más personas. Y control público, Carmen. Los mecanismos de transparencia y de prevención van en esa línea del control público. Y por último, la corrupción se instala y tiene mucho que ver con los valores que tenemos como sociedad. Luego la educación en la ética y en el buen comportamiento también es una asignatura pendiente del Estado español. Pero algunos, Carmen, parece que Carmen tenía el guión, porque ahora hablan los niños, que escuchan también estos programas y tienen opiniones, Emilia, sobre la política. Y sobre todo son muy transparentes, ¿verdad? Eso sí que podemos decirlo. Y como cada semana, los auténticos expertos en comentar la actualidad, la visión que tienen ellos de lo que pasa, pues no tiene desperdicio. Los niños de Luther King, del sur de Tenerife, hacen su aportación al programa de hoy. La crisis se creó cuando algunos políticos empezaron a robar. Por ejemplo, cuando un país va perdiendo el trabajo y el dinero y no puede comprar nada. Cuando uno no tiene dinero, me suena, pero no sé. La crisis es cuando no puedes pagar nada, ni la comida, ni la casa, ni el agua, ni la luz. Cuando te roban los políticos. Hay muy poca gente que tiene mucho dinero y que hay muchos pobres por las calles que piden dinero. Cometer algún delito que te imputan por blanqueo de capitales, que te denuncian por falsificar tarjetas de crédito, que alguien entre en la cárcel porque no ha pagado lo que debe. Y que la policía te ha metido en la cárcel por blanquear dinero. Cuando la policía te persigue y te meten en la cárcel. Sí, que la policía te busca y te lleva para la cárcel. Sí, que la policía te busca y te mete en la cárcel. Y después sale. Felipe VI. Felipe. Rajoy. Mariano Rajoy. Felipe. Es Felipe. 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 Felipe VI, creo. Mago
que trae regalos a los niños en Navidad. Los Reyes Magos fueron los que llevaron regalos al niño Jesús y ahora nos lo traen a nosotros. Baltasar, Gaspar y Melchor. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Nuestros pequeños sabios, como sabios, tienen sus pequeños despistes, pero son pequeños sabios, saben mucho. Saben bastante más de lo que uno cree, aparentemente, de la política, de la vida, y algún patinazo también. Los niños, que son los que cierran el programa cada semana y que nos tranquilizan un poco y también nos hacen pensar. Ahora nos vamos todos pensando, porque ellos... Las palabras que hemos que ellos pensado, el dicen. conocimiento de palabras como falsear, como... Es triste, ¿no? Blanqueo de dinero. Blanqueo de dinero. Aquello de que Las tarjetas, imputado las tarjetas. entras en la cárcel y luego sales. Y luego sale. Bien, en fin. Y luego alguno vuelve. Nos quedamos pensando. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Coincida con los cuatro. Hasta siempre. Emilia, compañera, hasta la próxima semana que viene. A ustedes, gracias. Muy buenas noches y buenas noticias.